Hola, que el Señor te bendiga. Paso una vez más por acá para bendecirte en esta preciosa hora, deseando que te encuentres bien a donde quiera que tú te encuentras en este final de semana, este día viernes. Y paso por acá para compartir una palabra muy preciosa de parte de Dios. Y es de que a lo largo de este tiempo que he estado caminando en los caminos del Señor, he escuchado a muchas personas decir: Señor, aumenta mi fe. O decir personas: a mí me falta la fe. Hay muchas personas que no tienen a Cristo y dicen: me falta fe. Y hay también personas que ya tienen a Cristo en su corazón, que están asistiendo a una iglesia, que son parte de una congregación. Y aún en estas dificultades y en estos tiempos siguen diciendo: Señor, aumenta mi fe. Señor, dame fe. Señor, quiero tener fe. Y es tan triste saber de que personas que piden fe, que anhelan fe, que oran por fe, que le dicen al Señor que les entregue fe. Y la palabra dice en Romanos que la fe viene por el oír, y del oír la palabra de Dios. En pocas palabras, tú puedes pasar orando que Dios te dé fe. Tú puedes pasar ayunando que Dios te dé fe. Tú puedes pasar día y noche dentro de la iglesia, dentro de la congregación, para que Dios te dé fe. Pero la palabra dice que la fe solamente viene por el oír su palabra. Romanos dice, refleja para cada uno de nosotros que la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. Si a ti te falta fe en tu vida, quiere decir que te hace falta palabra de Dios en tu vida. Si a ti te falta fe, quiere decir que a ti te hace falta la palabra de Dios. Si has dejado el anhelo de ir a la iglesia, si has perdido la fe de congregarte, es porque también has perdido la presencia de la palabra de Dios en tu vida. Es por la palabra que nosotros recibimos fe. Es por la palabra de Dios que nosotros aumentamos nuestra fe. Es por su palabra que nosotros hacemos lo que hacemos para el Señor, porque por su palabra nosotros actuamos. Que por su palabra nosotros decidimos hacer las cosas. Que por la palabra de Dios nosotros declaramos que vamos a ser sanos. Que por la palabra de Dios declaramos que en mi casa y yo serviremos a nuestro Dios. Es por la palabra que nosotros creemos de que Dios liberta al cautivo. Es por la palabra que nosotros confiamos en que Dios volverá pronto por nosotros. Es por la palabra que nosotros sabemos de que existe Dios y que Él es real. Es por la palabra que yo en esta hora yo estoy compartiendo este video contigo. Es por la palabra, porque la fe viene solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. En pocas palabras, es escuchar la voz de Dios, es recibir un mensaje de Dios, es abrir nuestras Biblias y ser llenos de la fe de Dios. Pero a mí me hace falta fe. Muchas personas oran y dicen: Señor, dame fe. Muchas personas se quejan: no tengo fe, o me faltó fe, no recibí mi milagro porque me faltó fe. No es que te faltó fe, es que te faltó palabra de Dios en tu vida. No es que Dios falla, es que nosotros nos hemos apartado de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En pocas palabras, si nosotros nos metemos en la palabra, Dios se va a manifestar a través de su Espíritu Santo, depositando la fe necesaria que tú y yo necesitamos para poder vencer en las luchas que vienen cada día. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la voz de Dios, o sea, su palabra. El abrir nuestra Biblia en nuestra casa, el abrir nuestra Biblia en el trabajo, en abrir nuestra Biblia en cualquier lugar. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede darte fe. Solamente la palabra de Dios te puede aumentar la fe. Por eso el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquel que necesite fe, pídala al Padre conforme a lo que está en la palabra. Dios se va a manifestar. En pocas palabras, a ti la fe está al alcance de tus manos. Solamente está de que abras tu Biblia, escuches la palabra de Dios, y tu fe se aumentará como la fuerza del búfalo. Hay gente que necesita alas nuevas como las del águila, y solamente la palabra de Dios te las puede dar. Hay gente que necesita la fuerza como la del búfalo, y solamente esa fuerza la vas a encontrar en la poderosa palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: la fe viene por el oír mi palabra.
palabra, en pocas palabras, escuchar la voz de Dios es lo que va a aumentar tu fe. Si has perdido el deseo de congregar, es porque te hace falta fe en tu corazón. Quiere decir que te hace falta palabra en tu vida. Si has dejado de congregar, si has dejado de orar, si has dejado de ayunar, has dejado de llegar tu familia a la iglesia, es porque te ha faltado palabra. Y cuando la palabra hace falta, escasea toda la presencia de Dios, porque la palabra es el pan de vida que descendió del cielo. O sea, Jesucristo el verbo se hizo carne para ser manifestado conforme a su palabra. Por eso ahora nosotros tenemos la dicha de decirte: recibe fe en esta preciosa hora a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente tu fe puede ser fortalecida solamente si tú recibes un mensaje de parte de Dios. Tu fe puede ser fortalecida solamente si tú escuchas la voz de Dios, porque la fe, dice el libro de Romanos, la palabra del Señor viene por el oír, y por el oír la voz de Dios. Hay gente que dice: no tengo fe para orar, no tengo fe para ayunar, no tengo fe para amar a mi hermano, no tengo fe para ir a la iglesia. Es que no tengas fe, es que te hace falta palabra de Dios en tu corazón. Y cuando la palabra de Dios penetra en nuestra vida, dice la Biblia que es más cortante que una espada de doble filo. En pocas palabras, la palabra de Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a capacitar para hacer cosas grandes a través de tu vida, porque la fe solamente se manifiesta a través de la palabra de Dios. Y aquel hombre, aquella mujer, aquel padre de familia que anhela fe, que anhela sabiduría, que anhela gracia, que anhela ver la bendición de Dios sobre su casa, es necesario que abra la Biblia y pueda escuchar la voz de Dios hablarle. Es necesario que escuche la voz de Dios decirle: hijo mío, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Es necesario tener palabra de Dios en nuestra vida para que Dios se manifieste, para que nuestra fe se aumente. Es necesario oír la voz de Dios por la mañana, por la mediodía, por la tarde. Es necesario acercarnos a Dios confiadamente, sabiendo de que Él da buenas dádivas a sus hijos. Me falta fe para orar, me falta fe para congregar, me falta fe para ayunar, me falta fe para todo. Hay madres, hay padres que dicen: me falta fe, a lo mejor no recibo mi milagro porque me hace falta fe. No te hace falta fe, la fe está al alcance de todo, es un regalo de Dios. Pero para que la fe se manifieste, se active en tu vida, para que la fe se active en tu corazón, para que la fe se active en tu hogar, en tu familia, para que los milagros acontezcan a tu alrededor, es necesario abrir la palabra del Señor, es necesario oír la voz de Dios, es necesario escuchar la palabra de Dios, para que los milagros acontezcan, para que algo en tu atmósfera cambie, para que Dios pueda hacer algo extraordinario en tu hogar. Es necesario abrir la Biblia, porque la fe viene por el oír, y es el oír la voz de Dios. Nadie te va a poner manos diciendo: yo ahora declaro que tu fe se aumenta. Mentira del diablo. Solo la palabra de Dios puede aumentar tu fe. Nadie va a orar para que tu fe se aumente. Tu ayuno no va a aumentar tu fe, la oración no va a aumentar tu fe. Es la palabra de Dios lo que aumenta la fe del hombre y de la mujer que cree y confía en Dios, para mantenerse firme contra las acechanzas del diablo. Es a través de la palabra que nuestra fe se aumenta. Es a través de la palabra que nuestra fe se renueva. Es a través de la palabra de Dios que nosotros somos capaces y de entender y declarar a los cuatro vientos de que si Cristo lo dijo en su palabra, yo lo creo, y Satanás está derrotado. Porque si la palabra dice que Jesucristo lo venció en la cruz de Calvario, yo lo creo y lo voy a creer. Aunque alguien diga que no es así, el enemigo está derrotado, y la palabra dice que aquel que pide recibe, y la palabra de Dios es manifiesta a toda la familia del mundo para que puedan ser llenos de la fe de Cristo Jesús. Es la palabra de Dios la que te va a llenar de fe. Por eso en esta noche yo bendigo tu vida con esta poderosa palabra, y creyendo fielmente en Dios que aquel que escucha esta palabra va a ser transformado de una manera especial. Recuerda que no es la oración, no es el ayuno, no es la vigilia, es la palabra de Dios lo que va a aumentar tu fe. Por eso Jesucristo dijo a través de sus discípulos en la palabra, dijo: la fe solamente viene por el oír la palabra de Dios. La fe solamente se activa cuando mi pueblo abre mi palabra. La fe solamente se capacita, se renueva solamente cuando mi palabra es escuchada. Por eso el Señor dijo: si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Pero para que tú sepas que
que eso está plasmado, tú tienes que abrir tu Biblia. Tú tienes que escuchar esta palabra y recibir la bendición que Dios ha preparado para tu vida. Que Dios te bendiga poderosamente donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Recuerda, abre tu Biblia, busca la presencia de Dios, busca la palabra de Dios y Dios se va a manifestar. Tu fe se aumentará, se renovará y verás los milagros sobrenaturales de Cristo Jesús manifestarse en tu vida. Vas a ver los milagros de Dios manifestarse en tu casa. Vas a ver los milagros de Dios rodear a tu familia, tu barrio, tu vecindario, tu colonia. Todos van a ver que lo que la palabra de Dios dice es real, se cumple, porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Por eso dijo: mi palabra es la fuente de la fe para que ustedes puedan vivir confiados y creer que yo estoy con ustedes. Por eso los profetas creyeron en la palabra, en la profecía, y ellos se mantuvieron firmes y recibieron su galardón. Cristo viene pronto y solamente la palabra te puede llevar a la presencia de Dios. Por la palabra los cielos fueron constituidos, por la palabra la tierra fue fundada, por la palabra nosotros fuimos creados y todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios multiplique sobre ti su palabra, su sabiduría, y su Espíritu Santo se manifieste a través de tu fe. Que Dios te bendiga poderosamente a donde quiera que tú te encuentres. Recuerda, no es la oración, no es el ayuno, no es la vigilia. Eso es bueno, no lo dejes de hacer, pero no dejes de leer la palabra de Dios, porque es a través de ella que tú vas a alcanzar una revelación extraordinaria, una revelación extraordinaria del poder de Dios para bendecir tu vida. A través de la palabra, a través de la palabra tú vas a recibir una revelación para tu familia. A través de la palabra, ¡ay, qué grande Dios! Tú vas a recibir una bendición para tu hogar. A través de la palabra tú vas a recibir una unción poderosa. A través de la palabra las puertas se abrirán. A través de la palabra los cielos se abrirán sobre tu casa. Anda aquí, hay poder de Dios a través de la palabra. La palabra es la que aumentará tu fe. Por eso el Señor dijo: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Escucha la palabra y tu fe se aumentará como la fuerza de un búfalo, como las alas renovadas de un águila. Te levantarás en fe, porque la palabra te va a ministrar poderosamente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús por la palabra, porque es la palabra la que aumenta la fe del pueblo de Dios. Es la palabra que aumenta la fe del que está debilitado. Es la palabra que aumenta la fe de aquel que dejó de congregar, de aquel que dejó de ayunar, de aquel que dejó de vigilar. Es la palabra de Dios la que va a mover cielo y tierra para que tu fe sea renovada. Bendito sea el Dios de los dioses y Señor de los señores. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te ministre, que Dios te llene de fe, que tú abras tu Biblia, que Dios te hable y que Dios se manifieste a través de tu vida. Es mi mayor deseo en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a la iglesia a gozarme, a bendecirme, a buscar el rostro del Señor, y ciertamente yo sé que Dios te ha bendecido. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga en el rico y poderoso nombre de Cristo Jesús. Recuerda, ay, 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 la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Renuévate, levántate, escucha palabra de Dios y tus alas serán renovadas y tu fuerza como la del búfalo, y no habrá nada imposible para ti, porque la palabra lo dice, que aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo José Fermín. Un abrazo, muchas bendiciones. Comparte la palabra con alguien que tú piensas que le hace falta fe. Recuerda, la fe viene por el oír la voz de Dios, el oír la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, pueblo, amigos, familia, que Dios te bendiga. Aleluya. Hay poder en Jesús.